Una vez que hemos situado las clases que nos van a permitir gestionar ficheros a través de flujos dentro de la jerarquía de clases de C++, vamos a ver cuál es el procedimiento que se debe seguir para utilizar cualquier fichero en un programa en C++. Se puede decir que son tres los pasos que hay que seguir para uh, utilizar un fichero y en este orden. En primer lugar sería la apertura. La apertura se debe entender como el proceso que nos va a permitir asociar un flujo a un fichero. De esa manera permitimos la comunicación entre el fichero y memoria, bien sea en un sentido o en el contrario, depende de cuál sea la clase del flujo, si es un objeto ifstream o es un objeto ofstream, o puede ser también un objeto fstream simplemente. Bien, la apertura, como digo, se debe entender como el procedimiento que nos permite empezar a trabajar con un fichero de manera informal. Puede verlo en el ejemplo de una forma bastante gráfica. Si queremos utilizar, si queremos desplazarnos, si queremos realizar cualquier gestión, pues la apertura sería la puesta en circulación o puesta en un carril de nuestro vehículo. El carril sería evidentemente un flujo. El uso es la operación más, digamos, en el tiempo más persistente porque va a consistir en la lectura de datos, escritura de datos del fichero A al fichero. En este caso, el uso está relacionado, o las instrucciones que tienen que ver con el uso, básicamente van a ser instrucciones de gestión de flujo. Por lo tanto, muchas de ellas son ya conocidas. ¿Vale? En nuestro ejemplo, pues tenemos sobre cualquier carril, tenemos circulando los vehículos. Y finalmente, y nunca hay que olvidarlo, el último paso consiste en el cierre. Cerrar un fichero realmente consiste en desasociar el fichero del flujo. De esa manera ya no se permite más comunicación entre el fichero y el programa, a no ser, por supuesto, que se vuelva a asociar ese fichero a ese flujo o a un nuevo flujo. Por lo tanto, a partir de ese momento, el fichero deja de estar operativo. Por lo tanto, tengamos en mente esos tres pasos: apertura, uso y cierre, teniendo en cuenta, por supuesto, que tanto el primero como el tercero son instrucciones muy puntuales y que se realizan antes de empezar a utilizar el fichero y una vez que hemos terminado de gestionar los datos del fichero. Bien, la apertura, por lo tanto, consiste, como adelantamos, en asociar un flujo a un fichero. Si el fichero se va a utilizar para lectura, la apertura consiste en asociar un flujo de entrada, o sea, un objeto de la clase ifstream al fichero. Si el fichero se va a utilizar para escritura, lo que hacemos es asociar un flujo de salida, o sea, un objeto de la clase ofstream. En esta figura vemos cuál es el sentido de la asociación de un flujo a un fichero. Por ejemplo, tenemos un programa que, como podemos ver, tiene asociada su entrada estándar cin al teclado y su salida estándar cout a la consola. Esta es la forma habitual de trabajar. Bien, resulta que ahora este programa necesita tomar datos de un fichero. En este caso utilizaremos el fichero llamado metro3 líneas. Recuerde, es uno de los ficheros que hemos utilizado en las relaciones de ejercicios, pero en lugar de tomar los datos utilizando redirección de entrada, con lo cual quedaría inutilizado el teclado, queremos asociar un flujo con este fichero. Bien, como los datos van a fluir desde el fichero al programa, necesitamos un objeto de la clase ifstream, necesitamos un flujo de entrada. Eso nos permitirá que nuestro programa reciba datos de este fichero, como estamos viendo, y como es un flujo de la clase ifstream, los datos siempre fluyen en esta dirección. En el caso en el que el fichero se vaya a utilizar para guardar la salida del programa,
en lugar de redirigir esa salida y dejar inutilizada el terminal, vamos a asociar el fichero de salida con el programa a través de un flujo de salida, o sea, a través de un objeto OFStream. Gráficamente, esto es lo que conseguiríamos. Los datos generados por el programa los enviamos al fichero a través de este flujo, a través de este objeto OFStream. Pues la instrucción de apertura consiste exactamente en la asociación de un flujo a un fichero. Para realizar esa asociación se utilizan los métodos open. Vamos a verlos con detalle. Un fichero se abre para lectura y eso significa que se va a tomar datos del fichero hacia el programa, ese es el concepto de lectura, entrada, fichero de lectura, utilizando una orden open. Para eso, en primer lugar, debe incluir el fichero fstream. Recuerde que fstream es el fichero de cabecera que nos permite declarar objetos de la clase ifstream y también ofstream. Y a continuación declaramos el objeto ifstream. En este caso le llamamos fi, como podríamos llamarle de cualquier manera. Fi es un nombre de un objeto. Aquí estamos diciendo que se trata de un flujo de entrada, por lo tanto este flujo nos permite recibir datos desde el fichero. El método open, bueno, y aquí tiene gráficamente lo que conseguimos, perdón. Lo que conseguimos es este flujo FI queda asociado al programa, o sea, es un flujo que nos permite introducir datos al programa, pero observe que en este caso, en este momento, ahora mismo, este flujo no está asociado a un fichero. Simplemente tenemos un mecanismo de entrada de datos, pero no está asociado todavía a ningún fichero. Es la instrucción open la que nos permite esa asociación. Open, el método open se aplica sobre el flujo FI y recibe como argumento el nombre de un fichero. Una vez que se ejecuta esta instrucción, el fichero queda asociado al programa a través del flujo FI. Y ya es posible leer datos del fichero. Bien, esta manera de apertura, que consiste en declarar el objeto y a continuación ejecutar la orden open, se puede resumir en una sola orden, como es la instrucción compacta que vemos aquí. Aquí tenemos una declaración, en realidad esto es una llamada o esto desemboca en una llamada a un constructor sin argumentos, y aquí se ejecuta un método open con argumentos pasándole el nombre del fichero sobre el objeto FI. Se puede hacer de una forma compacta, de manera que esta instrucción lo que hace es desencadena la ejecución del constructor con un argumento. Entonces, se puede hacer o bien de estas dos, utilizando estas dos instrucciones, o simplemente la instrucción compacta que invoca al constructor. Si el fichero se abre para escritura, el mecanismo es similar, simplemente que el objeto no será un objeto ifstream, sino que debe ser un objeto ofstream, un flujo de salida. Pero vemos que el procedimiento es exactamente el mismo. Haciendo o escribiendo include fstream ya podemos utilizar objetos de la clase ofstream, eso es lo que hacemos. Declaramos un objeto FO de clase ofstream. En este momento el flujo está asociado, el flujo existe pero no está asociado a ningún fichero y con la instrucción open, con el método open sobre FO ya asociamos un fichero concreto al flujo. También de forma compacta, como hemos hecho antes, se puede escribir la instrucción. Una vez ejecutada esa instrucción, conseguimos lo que mostramos en la figura. Nuestro programa sigue disponiendo de cout y de cin asociado a la consola, terminal y el teclado, y mediante el flujo FO nuestro programa puede enviar datos al fichero copia fichero eco, porque es ese el fichero que queda asociado al programa a través del flujo. ¿Y qué significa cerrar un fichero? Bien, cerrar un fichero significa realmente desasociar un flujo a un fichero. Una vez que se cierra el fichero, ese flujo puede conectarse a otro fichero.
por supuesto, abriéndolo convenientemente. Con eso lo que queremos decir es que los flujos son objetos del programa y se pueden asociar y desasociar a ficheros, mientras el dato ifstream, el dato o fstream exista, o sea, su ámbito no se haya acabado, pues ese flujo puede asociarse y desasociarse libremente a ficheros. Bien, pues el método que nos va a permitir cerrar un fichero es el método close. Close desasocia un flujo a un fichero. En este caso, el método close no tiene ningún argumento, no lo necesita, porque el flujo solo está asociado a un fichero. Por lo tanto, cuando se ejecuta el método close sobre el flujo, se desasocia el flujo del fichero al cual está asociado. No tiene más complicación. Se puede aplicar sobre un flujo de entrada, como este caso, o sobre un flujo de salida, como es este caso de aquí. Así que, como puede ver, no tiene mayor dificultad. Cuando se desasocia un flujo, el efecto que tiene es el que puede observar aquí. Ya no existe comunicación entre el fichero y el programa, porque aunque existe el flujo, este flujo no está conectado con ningún fichero, bien sea un flujo de entrada o un flujo de salida. Una vez que se ha cerrado el fichero, ya no puede volver a usarse, a no ser, por supuesto, que se abra de nuevo, o sea, que se asocie ese fichero al programa a través de ese mismo flujo u otro flujo. Eso no tiene mayor importancia. ¿Es importante cerrar un fichero? Sí, es importante cerrar un fichero. ¿Por qué? Primero, nos asegura que el archivo no queda dañado. Cuando el programa termina su ejecución, nos aseguramos que el archivo no queda dañado, no existe una inconsistencia física. Esto está más relacionado con asuntos de estructura de directorios y de ficheros, con temas más relacionados con asignatura de sistemas operativos. En segundo caso, ¿y por qué es importante? Es porque se libera el buffer. Esto sí es fundamental en programación. Los datos sabemos que se leen y se escriben utilizando un buffer intermedio, de manera que cuando se envían datos a un flujo, en realidad no son depositados directamente en el dispositivo al que está asociado el flujo, sino que se almacenan en un buffer. En el caso de un flujo de salida, en el caso de un buffer de entrada, los datos no se reciben directamente en la memoria, sino que se quedan depositados en el buffer. Cuando el buffer se libera, los datos se envían al dispositivo de salida o los datos se envían desde el buffer al programa. Cuando estamos hablando de un flujo asociado a un fichero, cerrar el fichero implica que el buffer se limpia. Por lo tanto, los datos que estuvieran en el buffer pasan al fichero y al revés, los datos que estuvieran en el buffer, si es un flujo de entrada, pasarían a memoria. Y por supuesto, en el caso de un flujo de salida, inserta el fin de fichero en el flujo de salida. Claro. Bien, la apertura y cierre de ficheros nos asegura que se establece un canal de comunicación entre ficheros y memoria. Ahora es preciso leer datos o escribir datos en los ficheros, para eso establecemos ese canal de comunicación. Esa fase o ese trabajo es el que hemos llamado procesamiento, que lo discutiremos en el siguiente vídeo. Procesamiento es que está basado, por otro lado, en la herencia. No tenemos más que recordar la estructura de clases, donde tenemos la clase ifstream y la clase ofstream como herederas de ostream y de istream. Eso quiere decir que cualquier objeto de ifstream tiene la misma funcionalidad que otro de la clase istream y más, porque por eso es una especialización, y con la clase ofstream podemos decir lo mismo. Cualquier objeto ofstream tiene la misma funcionalidad que un objeto ostream, por ejemplo cout, y alguna adicional, evidentemente, por ser una especialización. El procesamiento, como veremos, se basa exactamente en utilizar todos estos recursos que nos proporciona la herencia de clases.